Venga, ya hemos hablado antes de lo que era la frecuencia absoluta, pero ahora dentro de la tabla vamos a explicarlo acompañado de la frecuencia relativa. Así que comparamos y estudiamos juntos los conceptos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y sigo con el mismo ejemplo que estoy usando en los vídeos anteriores, precisamente para que lo tengamos todo claro y estemos en esta especie de zona de confort, comprendiendo el ejercicio Es decir, estoy haciendo una encuesta y cuando me encuentro con alguien por la calle le pregunto cuántos hijos viven en su casa, ¿vale? O cuántos hijos tienen. Entonces, he rellenado, imaginaos, esto es un ejemplo, estos números son las respuestas que me ha dado la gente y como ya hemos visto en vídeos anteriores, esto es una manera muy desorganizada de estructurar las respuestas que voy a tener en una encuesta, ¿vale? ¿Qué sería lo correcto? Coger mi tabla y entonces poner en la primera columna el carácter que estoy estudiando, en este caso, cuántos hijos hay en cada unidad familiar, y ya me anticipo las respuestas. Pongo 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y a la derecha, en la segunda columna, lo que sería la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? NI, que lo señalo, sería la frecuencia absoluta. Esto que estamos viendo del el subíndice i, no os asustéis, lo ponéis y ya está. Significa n sub i, significa que, pues por ejemplo, n sub 0 es cuánta gente ha respondido que tiene 0 hijos. N sub 1 sería cuánta gente tiene un hijo. N sub 2, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tampoco tenéis que saberlo, se escribe así, pero no os agobiéis. Entonces, esa columna de n sub i es la frecuencia absoluta, primer concepto que vemos en este vídeo, que es el número de veces que aparece cada valor, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior. Y entonces, por ejemplo, si miro en la tabla cuánta gente me ha respondido 0, que en su casa viven 0 hijos, pues serían 6. Y entonces en la columna de NI, de la frecuencia absoluta, pues escribo 6. ¿Cuánta gente me ha respondido 1? Pues miro ahí en mi carpeta cuántos unos he anotado y he anotado 10 unos. ¿Cuánta gente ha respondido que son 2 hijos viviendo en esa casa? 12 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy contando todo y relleno esta tabla, esta columna del carácter y esta columna de la frecuencia absoluta. Por cierto, primera cosa nueva en este vídeo. Al final de esta columna de frecuencias absolutas, yo puedo hacer un recuadro y sumar todos los números que he ido escribiendo. 6 más 10 más 12 más 4 más 2 más 1. ¿Qué pensáis que va a salir ahí? Bueno, en este caso, en este ejercicio me da 35, que es el número de personas a las que he entrevistado. Es el número de respuestas que tengo anotada en mi carpeta. ¿Por qué? Porque si voy sumando 6, que son el número de personas que me han respondido 0, más 10, que es el número de personas que me han respondido 1, más 12, que es el número de personas que me han respondido 2. En definitiva, estoy sumando cuántas personas he preguntado en total, cuántas personas hay en cada respuesta. Y a esta casilla, pues tan simple como llamarle n mayúscula, ¿de acuerdo? N mayúscula que es, ojo, no os asustéis con esto, es la primera vez que lo vemos, lo vamos a ver mucho, pero está chupado. Esa letra que parece una especie de E, pero sin curvas, escrita así, ¿vale? Es una letra griega que significa sumatorio, significa suma. Entonces, N mayúscula es la suma de la columna NI, ¿vale? Es la suma de la columna de la frecuencia absoluta. Cada vez que veáis ese símbolo, que por cierto es sigma, ¿vale? Es una letra griega, mayúscula, pues significa que habéis sumado esa columna. ¿Vale? N en mayúscula es el número de personas a las que he preguntado. ¿Y cómo se obtiene? Sumando la columna NI. Por lo tanto, N mayúscula es el sumatorio de la columna NI. Ponemos ese símbolo y no nos asustamos, ¿vale? Ese símbolo a partir de ahora significa súmame esta columna, ¿vale? Súmame la columna NI. Y entonces, como esa suma da 35, significa que he preguntado a 35 personas, ¿vale? Que es la suma de cada una de las frecuencias que tiene cada respuesta. ¿Vale? Ahora, imaginaos eso, mirad que en esta encuesta que he hecho, solo una persona me ha dicho que son 5 hijos viviendo en su casa, ¿vale? Solo una persona. Os vais abajo y veis ese 1 al lado del 5. ¿Qué os parece? Perdón, y esto es el número total de resultados que he recogido, ¿vale? Bueno, y a lo que iba, ¿qué os parece si yo hago una encuesta y os digo, no te lo vas a creer, 28 personas me han dicho que son 5 hijos viviendo en su casa? O sea, he ido a hacer una encuesta y 28 veces me han dicho que son 5 hijos. ¿Qué os parece, mucho o poco? Pues la respuesta no es ni mucho ni poco. ¿La respuesta cuál es? Depende de a cuánta gente has preguntado. Es que son 28 personas las que me han dicho que son 5 hijos. Ya, pero que a cuánta gente has preguntado. ¿A 10.000? Entonces, si yo tengo aquí un 28, pero el resto de casillas son estas,
Dices, ah, amigo, tampoco era tanto. Vale, 28 personas son 5 hijos, pero es que has preguntado a muchísima gente. Mira, 118 son 0 hijos, 311 son un hijo, etcétera, etcétera. Es que has debido preguntar a mucha gente. ¿A cuánta gente? No lo sé. Voy a sumar esa columna. Si sumo la columna NI, hago el sumatorio, me da en este caso 960. Ah, amigo, entonces no era tanto 28. Claro, 28 de 960 no era tanto. Bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto y hablando en este tono sobre todo? Porque vamos a presentar nuestro nuevo concepto que es la frecuencia relativa, ¿vale? Abro una nueva columna y pongo aquí f sub i, que va a ser la frecuencia relativa. Estoy utilizando estas letras, n sub i para frecuencia absoluta y f sub i para frecuencia relativa. Si en otro libro otro profesor os pone otras letras, pues ponéis otras letras, ¿de acuerdo? Esto no es una cosa fija, no es una cosa estandarizada para todo el mundo, ¿vale? Estoy usando estas, que son las más frecuentes, es normal que os lo encontréis así, pero podrían ser otras, ¿vale? Entonces no os agobiéis, no tienen por qué ser estas letras. Bueno, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues pensar, oye, es que hay 28 personas que tienen 5 hijos en casa. Ya, 28, pero de 960 que has preguntado, tampoco era tanto. Entonces, de comparar el número de respuestas con el total, de eso se encarga la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es el número de veces que aparece cada valor dividido entre el número total de valores, que en este caso es 960. Entonces, ¿cómo se rellena esta columna de la frecuencia relativa? Pues muy sencillo. Mira, en la primera casilla, ¿veis que hay 118 personas que no tienen hijos viviendo en casa? Vale, 118 es mucho o poco. Pues hombre, de 960. Entonces yo aquí pondría, bueno, estoy poniendo la fórmula. Fi, la frecuencia relativa, es cada ni dividido entre el n mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta de cada respuesta partido entre el número total de personas a las que he preguntado, ¿vale? Entonces ahora sí, si me voy arriba a la tabla, pues en esa primera casilla tendría que poner 118, pero de 960 personas. Entonces hago esta división y me queda 0,123, ¿vale? Lo de la derecha en realidad no tendréis que escribirlo, lo hacéis con la calculadora y ya está, ¿vale? En la segunda casilla, ¿qué iría? Pues 311 dividido entre 960. Hay 311 personas que tienen un hijo, pero de 960 que he preguntado. Entonces esta respuesta es 0,324, ¿vale? Recordad abajo la fórmula, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta de cada valor partido del número total de personas a las que he preguntado. Volvemos a la tabla y aquí ¿qué iría después? Pues 324 de 960 es 0,338 y así voy haciendo todas las divisiones, cada frecuencia absoluta siempre entre el número total, siempre entre la misma cantidad, entre 960 en este caso, y me van saliendo estos valores, ¿vale? Si os dais cuenta, estos números que siempre son 0,0,0, claro, porque la frecuencia absoluta que estoy dividiendo siempre es menor que el número total. Si sumara todos, ¿adivináis cuánto me va a dar? Si sumara todos me daría 1, ¿vale? Si me da, que no tenemos por qué hacerlo porque debería dar 1, pero si me da por sumar la columna de las frecuencias relativas, o sea, hacer el sumatorio, acordaos de este símbolo, el sumatorio de las frecuencias relativas tiene que dar 1, ¿vale? Y el sumatorio es sigma, esta letra que era esta especie de pues mayúscula especial, ¿vale? Entonces, todos esos valores, ¿qué significan? Pues tienen un significado en términos de porcentaje. Por ejemplo, si os fijáis en la fila del 2, que hay 324 personas, 324 entre 960 me ha dado 0,338. Esto viene a decirme que un 33,8% de la gente viven 2 hijos en su casa, ¿vale? Se puede explicar en términos de porcentajes. Aunque no es obligatorio hacer esta columna, podría hacer una nueva columna y hacer los porcentajes. Y sería tan sencillo como coger la columna de las frecuencias relativas y multiplicarla por 100. O sea, mover la coma 2 huecos a la derecha, ¿vale? La columna del porcentaje de cada valor, insisto, esto no es que nos lo vayan a pedir, lo estoy poniendo yo aquí para entender un poco qué significan las frecuencias relativas. Pues es coger las frecuencias relativas y multiplicarlas por 100. Si hago esto con cada valor, me quedan porcentajes, que es una cosa muy visual, porque fijaos en lo que hablábamos, 28 personas eran 5 hijos en casa. 28, parecía mucho. Ya, pero resulta que de 960 al final solo es un 2,92%.
¿vale? Solo la frecuencia relativa era 0,029 y al multiplicar por 100 solo era un 2,92%. Entonces muy poca gente tiene 5 hijos, ¿vale? De los que he preguntado, solo el 2,92%, menos del 3% tiene 5 hijos, lo cual es lógico porque parece una cifra muy alta de hijos, ¿vale? Y obviamente si sumara esta columna, que tampoco tengo por qué hacerlo, pero lo hacemos a modo de comprobación, pues debería salir 100. O sea, el sumatorio de la columna de los porcentajes debería ser 100. El vídeo acaba aquí, entonces quiero señalar lo más importante, que no es la columna del porcentaje, aunque es útil porque podemos ver los porcentajes y entonces se ve muy rápidamente qué es lo más común. Fijaos, ese 32,39% y ese 33,75% pues es lo más común, ¿vale? Son los porcentajes más altos. Parece ser que lo normal es tener 1 o 2 hijos viviendo en cada casa, ¿vale? Pero insisto, la columna n sub i es las frecuencias absolutas, es cuánta gente ha respondido cada cosa. Si sumo esa columna, me sale cuánta gente he entrevistado en total, ¿vale? Ha participado en la encuesta. Y la columna de la derecha, bueno, la del medio en este caso, la frecuencia relativa, f sub i, es cuánta gente hay en cada respuesta comparado con el total. Entonces, cada cifra de la columna ni se divide entre 960, en este caso, ¿vale? Entre la que sea en cada ejercicio.